Bien también acá. Aquí en el sonido. Amigos, buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de Historias Infinitas. Venados de Mazatlán en su 80 aniversario. Y me da gusto saludarlos en este espacio que tenemos para todos ustedes, aficionados a los Venados de Mazatlán, que nos ven en las diferentes plataformas. Y saludo con gusto el día de hoy, como siempre, mi compañero de programa, José Ramón Flores. José Ramón, ¿cómo está? Porque tendremos otra vez invitado, pero invitadazo de lujo el que estará con nosotros. Pues Ernesto, ¿qué tal? Buenas tardes a todo el auditorio. Pues aquí estamos con mucho gusto pues para recordar algunos datos de peloteros que han hecho historia con los Venados de Mazatlán. Y hoy pues nos toca pues platicar de un hombre que jugó 17 campañas con los Venados de Mazatlán y está pues ahorita en lo fresco, allá en San Luis Río Colorado, Sonora. No lo envidiamos tanto, ¿no? Pero bueno, y sin duda alguna que marcó una pauta no solamente con el equipo, sino en el béisbol de la pelota invernal mexicana. Y ahí les va una pista, ¿eh? Lanzador, especialista y lleva el nombre, el apodo en inglés de un ave, de un pollito, digamos, ¿no? El chicken. El chicken, así. José Luis El Chicken García lo tenemos el día de hoy con nosotros como invitado, un histórico del Club Venados de Mazatlán y un histórico de la pelota invernal mexicana. Chicken, ¿cómo estás? Un gustazo poderte saludar desde Mazatlán, Sinaloa. José Ramón Flores, Ernesto Vázquez, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bendito Dios, todo bien por acá en San Luis Río Colorado, aquí aguantando el calorcito que dice José Ramón. Está muy bueno, la verdad, hoy. Y sin duda alguna poderte saludar. Son 80 años, Chicken, de los Venados de Mazatlán, y tú has sido parte importante de esos 80 años en una etapa también muy importante para Mazatlán, donde pues hoy nos toca platicar y recordar un poco de tu experiencia y de lo vivido con el club. Así es,
80 años, felicidades al Club Venados, ¿verdad? Por tantos años, tanta historia en la Liga Mexicana del Pacífico, ahora Liga Arco. Me tocó, fue ser parte de esa historia muchos años ahí con Mazatlán. Y pues muchas gracias por la invitación, contento de estar aquí con ustedes. José Ramón. Bueno, José Luis García Cruz llegó a los Venados por allá en la campaña 95-96, 2011-2012, y pues fueron 17 campañas. Estaba checando que en 2 temporadas estuviste iniciando juegos y claro, también relevando. En esas 2 temporadas que en verdad fue 97-98, 2-2, en 27 juegos, 55 entradas, 98-99, 6 ganados, 3 perdidos. En 18 juegos, 54 2/3, 2.13 en una temporada y 2.30 en otra temporada. Campeón con los Venados en 4 ocasiones, 97-98 con Raúl Cano, 2004-2005, 2005-2006 con Juan José Pacho y la 2008-2009 con Lorenzo Bandi. Estaba checando, José Luis, de cuántos relevos, 533 relevos con el equipo de Mazatlán, sin contar los juegos de postemporada. Ese es otro cantar. Es el lanzador con más salidas en la historia de los Venados, ya sea iniciando y relevando, pero más en su historia relevando juegos. Además, de todos sus inicios que tuvo, solamente 2 juegos completos en 2 temporadas. Después, por la cuestión del manager y el brazo fuerte de José Luis, lo utilizaron ya como relevo institucional. Entonces creo que fue una etapa muy bonita y José Luis pues no nos deja mentir porque disfrutó en grande y más sobre todo Mazatlán, el mar, porque allá tenía que irse de San Luis más lejos para ir al mar allá en San Luis. Chiquen, ahí están los números que te dice José Ramón Flores, nuestra enciclopedia que tenemos sin duda alguna y que has marcado un paso importante con el Club Venados de Mazatlán. Así es, fue una etapa muy bonita que vivimos ahí con un gran compañerismo, una familia que era el equipo de Venados desde la presidencia hasta la gente que trabajaba en el campo. Disfrutamos mucho todo el tiempo que estuvimos ahí en Mazatlán, ¿verdad? La ciudad, las amistades de allá, los padres, amigos, todo. Muy bonitos los recuerdos de Mazatlán. Los números exactamente, nomás me falta una temporada donde terminé ahí, que fue el 2014-2015, que fue el número 18. Y de ahí en fuera, pues todo está bien, ¿verdad? Muy contento de poder haber hecho esos números para los Venados. ¿Recuerdas? Platícame cómo fue. Bueno, hace algunos meses lo platicaba José Ramón, me tocó hacerte un reportaje acá de Mazatlán y vi que lo compartiste en tus redes. Muchas gracias. Hablando precisamente de los números que ya mencionaba José Ramón Flores, ¿no? Y hablando de esos números, para llegar a esos números tuvo que haber un comienzo, Chiquen. Tuvo que haber un inicio. ¿Cómo llegas a Mazatlán? Cuéntanos un poquito cómo se da tu llegada de ese brazo zurdo aquí al puerto. Mira, la primera vez que fui a Mazatlán iba sentenciado por un manager, y el manager que estaba en ese tiempo, amigo mío, paz descanse, Fernando Villescusa. Él fue el que me llevó para allá, junto con en ese tiempo el licenciado Luis Carlos Freud, que estaba en la gerencia. Me invitaron a un estilo de entrenamiento. Ya estaba entrenando yo con los Águilas de Mexicali y me cambiaron a Mazatlán por Marco Antonio Cruz Cacher. Y me dijo Fernando Villescusa, vas a venir, me dijo, no creas que tienes algo seguro aquí, vas a venir, te voy a poner a pichar, si picheas bien te vas a quedar y si no te regresas, me dijo, como viniste. Qué paisano, ¿no? Sí, pues me aventé una odisea ahí en un camionazo hasta allá. Llegué, creo que como a las 8 de la mañana y a las 9 ya estaba en el campo uniformado porque a las 10 empezamos el juego de preparación que abrí y me tocó pichar, me dijo, vas a tirar un inning, como te veas, vamos a ver qué va a pasar contigo. Y sí llegué y tiré el inning ese, me acuerdo, punché a los 3 y pues esa fue la carta de presentación que me abrió la puerta ahí con Venados de Mazatlán. José, ¿te recuerdas tú de la llegada del Chiquen?
Bueno, a grandes rasgos, no exactamente, es lo que le iba a preguntar, el movimiento que hizo Mazatlán Cruz, que había sido Marco Antonio, había sido campeón con los Venados 92-93 como receptor, ¿verdad? Y precisamente contra los Águilas de Mexicali, fue la gran final en esa ocasión, ¿verdad? Que fueron 3-1 en contra y Mazatlán ganó los restantes, Jim Wilson, Pacho, Daniel, Machiria, ¿verdad? Que estuvieron con el equipo de los Venados. Pero sí, yo creo que esos kilómetros que se aventó sin pista en ese tiempo, ¿verdad, José Luis? Sin pista, para llegar y, como dice él, llegar y luego subirse a la loma, pues descansar 1 hora y fracción y pues una entrada lanzando. Yo creo que esa fue una presentación que el Patón, pues yo creo que Villescusa dijo, se va a quedar. Aún mi paisano lo hice recorrer mucho kilometraje, pero llegó en forma, ¿o no? Así es, pues ese temporada yo estaba entrenando con Mexicali y ya iba a ser el último corte y ya no había planes para mí. Y pues Fernando Villescusa me estaba insistiendo con Raúl Cano que fuera préstamo para allá, porque yo había estado trabajando al terminar la Liga de Verano, había estado trabajando con Villescusa aquí. Y pues me dijo, la verdad que pues le gustaba mucho lo que hacía con mi brazo, el trabajo que hice con él para agarrar control, ¿verdad? Porque sí era un poco descontrolado y pues después de ese trabajo me dijo, te voy a llevar a Mazatlán como puedas, pero si te vas a regresar por donde vienes, ni me conoces, ni digas que me conociste, ni digas que te entrené, ni nada. Y no, pues no lo defraudé, la verdad, llegué, hice el trabajo y desde que llegué, gracias a Dios, con eso me abrí la puerta y también fue muy buena temporada esa de Venados, ¿verdad? Porque llegamos hasta la final. Oye, Chicken, hablando precisamente de tu llegada, pero pues todo pitcher comienza queriendo ser un pitcher abridor, ¿no? Un pitcher quizá de relevo, pero pues tú te convertiste en un histórico como un pitcher situacional con el equipo de Mazatlán, un pitcher que entraba con el rancho ardiendo, con corredores en las colchonetas cuando Mazatlán necesitaba de que a lo mejor iba ganando por una carrera de diferencia y tenía la oportunidad. ¿Cómo te conviertes o en qué momento te conviertes en ese pitcher situacional, el apagafuegos en ese momento en la central donde Mazatlán más lo necesitaba? Fíjate que como todos los pitchers, todos y jugadores de posición, lo que nos gusta es estar adentro del cuadro. A mí como pitcher pues me gusta estar arriba de la loma, ya fuera de relevo, ya fuera abridor y pues había la oportunidad que me dieron de abridor ahí, pienso que hice buen trabajo, pero hubo una temporada que estuve en Pericos de Puebla, que fue el 99-2000. Ahí el señor Tim Johnson me tocó que lo enfrentara, pues él estaba como manager de Diablos y me tocó enfrentarlo 2 o 3 veces viniendo del bullpen. Y cuando supo que yo estaba en Mazatlán, un día que platicamos ahí, me dijo, tú vas a ser el zurdo de mi bullpen. Me dijo, yo no pienso en ti como un abridor, ya te vi relevar, que puedes pichar 2 o 3 días seguidos. Me dice, tu brazo está fuerte. Y pues sí, ese entrenamiento, la directiva, yo tenía plan para mí de que yo fuera abridor en esa temporada, pero los cambios de planes de Tim Johnson me abrieron la pauta para hacer tantos relevos, ¿verdad? Para lograr esta historia que en ese momento cuando empecé jamás lo imaginé, pero esa temporada él me dio 39 oportunidades en la temporada. Y recuerdo bien que nunca se me va a olvidar, Matías Carrillo me dijo, Tim Johnson, si te diste cuenta, me dijo, en toda la temporada no te sacó de la loma, todo el tiempo que te trajo, viniste, hiciste el trabajo y cerraste los innings que te dio. Entonces, esa fue la pauta que te digo que me abrió para ser relevista. Ahí está José Rano, Tim Johnson que pues también estuvo con su etapa con Venados y ya lo platica el Chicken, le da ese nuevo rol como lanzador. No, exactamente, y de ahí para el Real se puede decir, porque como decía, 2 temporadas iniciando, pero también relevando. Además, dentro de su etapa de relevo, logró alrededor de 15 juegos salvados, ¿verdad?
temporadas con el equipo de Mazatlán. Lo que sí, una cosa muy importante en José Luis García Cruz, en todos los años que tuve, yo nunca me di cuenta, José Luis, de que estuvieras lastimado, operado o algo así por el estilo. La dedicación de un relevo, que es lo que se hace, correr ciertos sprints diario, ¿verdad? Sobre todo pues para las piernas fuertes, que es la base principal de los lanzadores. Y eso yo creo que te llevó a ser parte importante en el staff de picheo de los Venados, un hombre también de la década de los Venados, sí, década claro. de los Venados. Entonces, como te digo, yo en lo particular no me di cuenta de que José Luis García Cruz estuviera operado, que esto, que lo otro. Siempre estaba listo para venir con un bateador, venir a una entrada, traerlo con los zurdos. En fin, se dio el tiempo para estar en gran condición física y a la hora que era requerido, ahí estaba el Chicken. A ver, cuéntale el secreto, Chicken, para estar siempre... Pues, mira, parte del secreto de un atleta de alto rendimiento es la preparación que hace uno que nadie mira. Es lo que hace uno cuando está solo. En mi caso, recuerdo que todos los días cuando llegábamos del estadio y yo había lanzado, era una religión para mí tener que llegar a fortalecer mi brazo, a prepararme para un día después. Muchos decían, hey, ese está loco, se va a poner a hacer ejercicio ahorita y déjalo, lo esperamos para ir a cenar. Y sí, todo el tiempo me tardaba mis 40 minutos, 45 minutos para ir a cenar. Y porque llegaba, me preparaba haciendo mi ejercicio con las pesas, con la liga, haciendo un poco de sentadillas, abdominales. Todo el tiempo estaba pensando en el día siguiente. Ya ese día y ese juego ya había pasado. Ahora yo quería enfrentar el día del juego siguiente. Y pues eso fue lo que me llevó, ¿verdad? A tener tanta consistencia y tanta fuerza en mi brazo como para poder lanzar varios días seguidos. Chicken, fueron muchas temporadas con Mazatlán, fueron demasiados buenas, muy buenas, estupendas también y muy malas también, ¿no? Como en todas las cosas en la vida. Pero quiero que me compartas algún recuerdo que tengas, ese que lo tienes grabado y que lo platicas con algunos peloteros, con tus hijos, con tu familia, que tengas con los Venados de Mazatlán. Bueno, pues los recuerdos bonitos de Mazatlán fueron las finales que jugamos, los campeonatos, las series del Caribe, que representamos a México, una en 2004-2005 que quedamos campeones en México. Eso es uno de los recuerdos más bonitos, el poder haber ayudado al equipo a poner mi granito de arena para lograr esos campeonatos, recordar a tanta afición tan contenta, el estadio llenos, la gente aplaudiéndonos por las actuaciones que teníamos. Eso es lo que más bonito es, lo más bonito que me llevo, ¿verdad? Que tantos aplausos de ahí de Mazatlán, es lo que ahora pues recompensan la entrega que tuvo uno en la camiseta esa. Oye, y hablando de eso precisamente, Chicken, de esos aplausos que mencionas, de la gente, aquí eres muy recordado y muy querido, ¿no? Cuando se habla de un pitcher de relevo, un pitcher situacional, pues inmediatamente a la gente se le viene a la memoria a José Luis el Chicken García por lo ya conseguido, como lo menciona José Ramón, y por lo hecho con el equipo de los Venados de Mazatlán. Y sobre todo tener esa oportunidad, ¿qué se siente, no? Saber que estás en la memoria y en el recuerdo del aficionado de acá del puerto. Fíjate que he vuelto a Mazatlán ahí después de jugar béisbol, creo que 2 veces. He vuelto y la gente me reconoce, ¿verdad? En la calle. Pues he ido a torneos de béisbol de veteranos. Voy y pues más que todo la gente beisbolera pues sabe quién soy ahí. Pero lo bonito es que a donde voy, a un restaurante, ando caminando ahí por la calle y digo, ese Chicken, y me empieza a gritar la gente. Eso es lo que me da gusto, ¿verdad? Que haber dejado una huella ahí después de tantos años, de que me reconozcan en la calle, de que los niños me pidan autógrafos, el poder atenderlos, yo creo que eso es lo que me da una satisfacción muy grande. José Luis,
A través de tus temporadas con los Venados de Mazatlán, tus compañeros con los que practicabas más, te divertías más, jugabas más ahí con eso, los viajes en el autobús, José Luis, que fueron pues memorables también, que nos tocó compartir contigo y con los demás muchachos. Yo creo que te bastes bastante bien con la mayoría, como decías, era una familia el equipo de Mazatlán, llevar las películas de Ojeda, de Ortega, que si uno dice, te toca a ti ahora ponerlas, y pues lógicamente, no, esas no, ¿cómo no? Esa me tocó a mí ahora, y pues el viaje placentero que se hacía, pues arrancar ya por la madrugada a las giras, ir viendo la película, ya después de ver una o dos, a descansar y llegar al juego de pelota al día siguiente por la mañana, descansar, desayunar, comer, ir al parque. El cansancio del autobús o en ocasiones en avión se olvida cuando ya está uno en el parque de pelota, José Luis. Así es, todo eso ni atención le pone uno, yo creo, la preparación que lleva uno pues para ir a jugar béisbol, para ir a una gira, que vamos a una gira a enfrentar a un equipo, a tratar de ganar las series. Ni piensa uno en lo que pasó en el camión, en lo que hicimos en el camión. Ya llegando con uniforme al estadio, ya se prepara uno a lo que es dentro del terreno, a hacer un buen juego, a hacer una historia, y eso es lo que nos da la motivación, ¿verdad? Pero la verdad que el viajar con tantos años con los mismos compañeros, con casi la mayoría que de hecho fuimos como unos 4 o 5 que compartimos más de 15 años, nos llevamos como familia, y pues fueron momentos muy bonitos, ¿verdad? Que vivimos ahí también en esos viajes. Oye, pues tu nombre es José Luis García, te apodan el Chicken. ¿De dónde sale el apodo? ¿Cómo te llega? ¿Quién te bautiza con el apodo del Chicken García? El Chicken me bautizó don Mauro Contreras, un coach de picheo que estuvo con los Petroleros de Minatitlán. Él era de Ciudad Juárez, Chihuahua, creo. Fuera de Chihuahua. Y entonces él un día me escuchó en un viaje y que yo iba haciendo como gallina. Y al otro día dice, oye, ¿quién es la gallina esa que venía anoche? Dijo, ¿dónde está? No, pues que es el zurdo ese que viene de San Luis. Dice, a ver, que se levante, a ver. Dijo, ¿quién es? Pues no me conocía mucho ahí, era mi primer año novato, ¿no? Pero pues ya sabes, uno que es hiperactivo dando guerra arriba del camión. Y ya me levanto, a ver, ven para acá, compa, me dice, ¿qué pasó? A ver, dale como gallina. Y no, pues ahí está el sonido de gallina. Me dijo, oye, de ahora en adelante, me dijo, cuando te hable del bullpen, te voy a hacer así, me dijo, órale. Y ahí ya esa vez se le enseña, dijo la gallina. Está bien, bueno, pues está bien, le dije, ya, así lo vamos a entender. Y ya cuando quería que me levantara a calentar, pues hacía la gallina, y luego el zurdo, decía, el zurdo. Entonces, pasando la temporada ahí, pues buenos números y todo también. Paquín Estrada fue el que me dijo, entre unos otros amigos de él, me dijo, no te dejes que te digan gallina, me dice, se oye muy feo, me dijo, y tú, me dijo, la verdad, eres bueno para pichar, me dijo, no eres malo, no eres miedoso, me dijo, no te dejas que te digan gallina, me dijo, diles que te digan chicken, no les hagas caso a nadie, me dijo. Y no, pues ahí les empecé a decir, dígame chicken mejor, y sí hubo entre ellos, y Paquín era el chicken, y ahí se me fue quedando. Cuando llegué a México en el 95 me cambiaron a los Tigres de México, y ahí me entrevistó Alfonso Lanzagorta, y él fue el que me dijo, a ver, ¿por qué te dice Chicken García? Y pues ahí también ya le aventé el gallinazo, pues a nivel internacional en la televisión, y de ahí fue cuando ya todo el mundo me empezó a decir Chicken. No, tremendo. Y un apodo con el cual la gente lo digiere muy rápido, ¿no? Y te identificas muy rápido para saber ubicarte de forma estupenda. Y ya siendo zurdo y con los números que mostraste, ¿qué más? ¿Con quién te llevaste mejor, Chicken? ¿Quién era
tu escudero? ¿Quién era con el que te llevabas más, con el que hacías travesuras? De aquí decías que fue una etapa muy larga donde convivieron muchas temporadas los mismos peloteros, una base muy importante que tenía Mazatlán, como lo decía José Ramón, porque te tocó esa parte del equipo de la década, ¿no? Pero ¿con quién era con el que mejor te llevabas? Mira, pues ahí la verdad es que hasta llegamos a ser compadres, así que me llevé muy bien todo el tiempo, fue con Roberto Saucedo. Me tocó momentos de los días de descanso, nos íbamos a pescar con Ever Gómez, con Walter Silva, Pablo Ortega. Esos eran los momentos bonitos, que pasamos ahí con el equipo, y hasta la fecha, sí, que casi hablamos todos los días con Roberto Saucedo, mi compadre. Serra. A través de la historia, con los Venados de Mazatlán, José Luis, el béisbol invernal mexicano difícil, pero sobre todo zurdos, bateadores derechos, a través de tantos peloteros que te enfrentaste, ¿cuáles más o menos eran los más difíciles, los más cómodos? En fin, porque subirse a la loma, estar pensando qué le voy a lanzar a al otro, zurdo contra zurdo, derecho contra el zurdo, en fin, yo creo que la combinación receptor y lanzador que tuviste mucho tiempo con Ojeda, que eran la batería del equipo de Mazatlán, y pues yo creo que a veces ni señales, ya nomás ustedes ya estaban muy acostumbrados a cuando venías a lanzar, y contra cierto bateador hay que lanzarle así y así. Así es, por todas las estrategias, ya sabes que el béisbol se hablan y se dicen, ya sabes que muchos dicen, no, que se pasan la seña a los bateadores, y mira, por lo regular me tocaba enfrentar a los bateadores en el line-up grueso, que era el tercero, cuarto, quinto bat, y con gente en base. Esos los bateadores son los productores del juego. Entonces, siempre que llegaba a la loma hablábamos una secuencia, Miguel y yo, de 3 lanzamientos, y todavía una opción, y si están 2-1, te voy a tirar esto. O sea, ya era el que él se iba a la loma, se iba al home, y hacíamos un juego rápido, ya estábamos preparados, ya sabíamos lo que íbamos a tirar. Y pues ya si nos íbamos a más de 4 lanzamientos, pues ya se mandaba una seña, que era muy raro, ¿verdad? Porque me acuerdo que todos mis compañeros del infield estaban apostando, a ver, ¿cuántos picheos va a hacer el Chicken ahora? No, yo he puesto que 1. Estaba Adrián González, estaba Edgar González, Ever Gómez, Freddy Sandoval. Se llegaban y se apostaban, no, ¿cuántos picheos va a hacer el Chicken? No, yo digo que 1, no, yo digo que 2, no, yo digo que ahora va a ser 4, no, ahora va a tallar más, va a tirar 6. Y ya el último, pues el Ever Gómez, el que andaba ganando todo el tiempo, que decía, yo te voy a ti, mi sangre, me decía, yo siempre digo que 1 picheo y con eso va a sacar. Cuando mucho 2, me decía. Oye, estamos en las redes sociales de Venados, ahorita se me habían que traer el celular estaba leyendo los comentarios, nos dice por acá Armando Ibarra, saludos a mi buen amigo, el Chicken, también nos dicen por acá, saludos desde Tierra Potosina, Marco Rodríguez Blanco, saludando también al Chicken, y el mejor relevo zurdo de los Venados por muchos años, saludos a José Luis, el Chicken García Caballo, nos dice Jesús Peraza, también reportándose acá en las redes sociales del Club Venado. Ahí el Nino. Ahí está, Chicken, y la verdad, anécdotas como la que acabas de mencionar, me imagino que tienes un montón, pero siempre me imagino que hubo algún bateador con el que se te indigestaba un poquito, a lo mejor con el que batallabas más, ¿no? Alguno de los que más batallabas. Quiero que me cuentes con quién batallabas un poquito más y quién decía, voy con ya rapidito me lo echo. Así es, mira, pues en el principio sí hubo, con el bateador que batallé así un poquito, era Eduardo Jiménez. Tenía una zona de strike muy difícil, era un cuadrito que le tenías que tirar por el coma, si no le hacía la swing a la bola. Y ese era uno de mis bateadores que batallé un poquito con él, batallé con, pues, otros que enfrentaba, Matías Carrillo, Jason Bass, John Weber, fueron bateadores así que batallé un poquito, ¿verdad? Pero ya después, encontrando el huequito, encontrar el hueco donde batallaban, ahí ya, como mi fuerte era el control, mi fuerte no era venir a atacar como te diré, a tirar la toma y te vas, sácate out, no, era usar mi control, y en un momento que yo ya tenía el hueco de ellos, pues ya
preparada para venir y ejecutar lanzamientos ahí donde a ellos les dolía, y pues ya no era de batallar mucho, ¿verdad? Era ya más estrategia e inteligencia. Oye, Chicken, y sí, por ejemplo, pues eras un pitcher situacional en esa etapa que ya mencionábamos y ya más o menos sabías al bateador, ya lo tenías bien leído porque los enfrentabas en el verano y los enfrentabas en el invierno, ¿no? Entonces, llevar la oportunidad de montarte arriba en la cuenta de ellos y poder salir del problema del que podías llegar a enfrentarte contra uno de estos bateadores. Pero ¿cuál era el que decías tú? Me voy contra este y este rapidito me lo domino. Así que estaba, pues la verdad no me gustaría hablar de eso porque no quiero menospreciar a nadie, ¿verdad? Porque, pero pues puedo decir un nombre que había mismo, ellos mismos me decían, hey, ¿sabes qué? No puedo contigo, no, no hay lucha, tírame una derecha, por favor, ya me las tiras todas chuecas, me decían. Y son tres, y los tres, fíjate que jugaron Grandes Ligas, los tres, el primero de ellos fue Guillermo Velázquez, el otro fue Oscar Robles, y otro que también jugó Grandes Ligas, que Roderick Myers, que estuvo con los Mochis en ese tiempo. Recuerdo una anécdota con él que llegué al campo yo y estaba él por allá atrás parado en el infield, ahí atrás de primera, en la hora de la práctica bateo. Y en eso me ve llegar, Chicken Man, me empieza a gritar y se hinca hacia atrás del infield, me dice, ven, por favor, me dice, dame un abrazo y dime que me vas a tirar una derechita, una nomás. No, le decía, no tienes chance ahora, lo siento mucho, le decía, ese es mi trabajo. Y se reía nomás, y sí, yo creo pues lo enfrenté varias veces y nunca me pudo pegar un hit. Eso es lo importante, ¿no? El control, Chicken, y esa era la clave tuya. ¿Cuál era tu picheo, tu especialidad de la casa que tenías tú para dominar a los bateadores? Pues era mi sinker slider. Ese era mi mejor picheo, los dos, sinker slider, sinker slider con los zurdos y recta y cambio con los derechos. Eran dos picheos en uno, como quien dice. Haz de cuenta que mi sinker pues era un picheo que se va hacia las manos del bateador zurdo. Así es. El slider es el que se aleja de ellos, nomás que pues lo tiraban. Ahora sí que voy a mencionar a don Vicente Romo, Isidro Cid Monge, que me ayudaron mucho con eso también. Me hacían que un picheo que era mi slider lo podía tirar en 3 velocidades, ¿verdad? Uno rápido, uno más lento y otro más súper lento. Y eso era lo que sacaba mucho de balance a los bateadores. Claro, el slider patina hacia afuera, como bien lo decías, y sobre todo cuando es zurdo contra zurdo, pues lo tienen encontrado, ¿no? Muchas veces a la hora de que tú te les paras enfrente de la loma, me acuerdo que me platicaba muy bien algunos lanzadores en la forma de pararse y toda esa situación. Y sí, la verdad, quizá no era mucho la velocidad, pero sí el control, y a veces, José Ra, eso es lo más difícil para un lanzador, tener control. No, es lo más importante en el lanzador. Dominar sus picheos y también cuando estás calentando, con qué picheo te sientes más a gusto, ¿verdad? Si es la recta, el sinker, el slider, ¿verdad? Que los vas a utilizar, ¿no? Pero ya con la confianza que esa noche lo traes encendido, se puede decir, en el ambiente beisbolero. Pero José Luis, yo creo que también fue una parte muy importante en tu carrera, tu jefe, tu papá, que te apoyó bastante, y pues yo lo conocí a tu jefe y siempre te acompañaba. Y pues lógicamente una persona que le gustaba muchísimo el béisbol y sobre todo apoyándote también. Así es, fíjate que mi papá fueron, yo creo que de los años que fui a Mazatlán, siempre que iba a reportar entrenamiento, me acompañaba él en el viaje y se quedaba una semana ya conmigo y disfrutando ahí, también le encantaba el béisbol ahí. Le encantaba meterse al campo ahí, a cotorrear con todos, ¿verdad? Fue una parte fundamental. Mi familia, mis papás, mi esposa, mis hijos, siempre me apoyaron para el béisbol, siempre me han apoyado, ¿verdad? Todavía, porque ahí vamos y seguimos aquí en la Majumba todavía, haciendo los pininos ahí, y pues la familia apoyando como siempre. ¿Tienes una academia, Chicken, una escuela de peloteros? Tengo una academia de béisbol, se llama 653, le puse por el récord de la Liga Mexicana del Pacífico,
Y me quedó bien, ¿verdad? También porque es la clave helada de aquí de San Luis, la clave helada telefónica. Uy, Y sí, Las adelante. apariciones, ¿no? Son las Dime. apariciones, te decíamos, lo platicamos José Ramón y yo, ese número Sí. que tienen, ¿no? En el béisbol invernal. Así es. Esas son las apariciones de la Liga Invernal. Y aproveché, pues, ese número, ese nombre le puse a la academia ahí y hay muchos muchachitos desde 4 años, 5 años, 7 años, hasta jóvenes de 17, 18 años. Y de repente, pues también se arriman ahí a ir a batear, gente que juega softball y veteranos, ¿verdad? Compañeros de la Liga Master de las 50 y más van y batean también ahí por las noches. Y ahí, pues, la verdad, atendiendo a los muchachitos, tratando de transmitir todo lo que aprendemos y, pues, hacer mucho, mucho talento. Eso es lo que me gustaría tener, ese fruto y ver que hay muchos semilleros San Luis. La verdad, todos los niños, la mayoría de los que van, traen mucho talento y, pues, en lo personal, para mí sería un orgullo lograr que se desarrolle el talento del béisbol en los niños. Y en los veteranos sigue lanzando. En los veteranos sigo lanzando, hace, yo creo, el 27 de junio, para ser exacto, ganamos el 6º juego de la final, me tocó lanzarlo, tiré las 7 entradas y ahora sí me usaron, José Ramón, aquí sí sudé, quedamos campeones y pues ahí, agregando también, en la temporada me llevé el campeonato de bateo. Ah, caray, Doble play. de los dotes que no, quizá no te conocíamos mucho, ¿no? Ahí no, porque pues allá, bueno, allá lo mío era pichar, ¿verdad? Nunca me dediqué a batear ni nada de Pero eso. no te quedabas con esa espirita, Chicken, como un lanzador, ¿no? Que de repente, pues tomar un turnito, verse, así como en Grandes Ligas, ¿no? Que en ocasiones les toca al lanzador venir a batear, de decir, me gustaría tomar un turnito aquí. Pues sí nos gustaba, ¿verdad? Pero era también ya meternos en el trabajo de los compañeros y todo eso. Pero yo sí les decía, bueno, de hecho una vez un compañero me preguntó, oye, si volvieras a nacer, me dijo, ¿qué te gustaría? Y tuvieras la oportunidad de jugar béisbol profesional, ¿te gustaría ser pitcher otra vez? Y le dije, la verdad, no, me gustaría ser bateador, le dije. ¿Pero por qué? Me dijo, si tú eres pitcher y eres buen pitcher en el béisbol. Le dije, porque esta experiencia ya la viví, le dije, ahora me gustaría vivir la otra experiencia de... Y tú, le dije, no, y a mí me gustaría ser bateador otra vez. Ah, bueno, pues a mí no, a mí sí me gustaría ser bateador. Le dije, ya la de pitcher ya la pasé, le dije. Y sabes que me toca conocer muchos lanzadores, José Ramón, que a lo mejor ya no están en esa etapa de su profesionalismo, que ya están, como dices tú, teniendo todo rol, ¿no? O en la macumba, como también le decía el Chicken, y le pegan bien duro a la bola, ¿eh? O sea, le dan durísimo a la pelota. Así es, lo que pasa es que pues todo el tiempo para ser buen jugador, pues en las ligas pequeñas pasamos por ahí, ¿verdad? Pasamos por las oportunidades de batear, oportunidades de pichar y pues se aprende también. Entonces, como va aprendiendo uno en los años, vas aprendiendo a pichar, vas aprendiendo a dominar los bateadores, pues también vas aprendiendo a batear, ¿verdad? Porque estás pensando en qué te va a tirar un pitcher, estás diciendo, hey, yo me tira esto, le voy a batear esto. Entonces, ahí es donde uno se hace buen pelotero, ¿verdad? Donde con tanta oportunidad, imagínate lanzando, y dice, a veces, fíjate que yo me salía, que me metía en un slump que estaba batallando. Yo mismo iba al bullpen y me paraba como un zurdo en el home, me paraba como un zurdo y me decía, me imaginaba yo mismo lanzándome. Decía, ¿qué me lanzaría yo? ¿Dónde se me haría difícil batearme? Entonces era lo que pensaba, bueno, rectas pegadas, el aire para afuera, bajitos, rectas afuera de repente, sinker a los codos. Entonces eso me imaginaba y eso pues después de pichar tantos años se me quedó en la mente y güey, pues ahora me van a tirar esto a mí. Y ahora bateando aquí, pues también ya el nivel de veteranos, no creas que ya tiran tan duro como el profesional, ¿verdad? Pues es más fácil batear. Oye, es que hablabas ahorita del sinker a los codos, estás entre la franja, entre
la posición incómoda para el bateador de sacar el bat y el quedarte ahí en la zona, ¿no? También, o sea, por eso es lo complicado, José Ra, tener el control que tú tenías, porque era ponerla exactamente ahí, o era bola, o incluso tenías la oportunidad de golpear al pelotero, ¿no? Así es, había que tener mucho cuidado en esos momentos. Todo el tiempo eran out de oro, me decía don Sid Monge. Tus outs son out de oro. El coach de picheo, ¿no? Ajá. Y tienes que venir a pichar con pincitas, me decía. Lo que vas a hacer tú es una operación a corazón abierto. No vas a venir a tirar por el medio, no te puedes equivocar, me decía. Tienes que tirarle la bola donde va, trata de ejecutar tus picheos. Para eso había una preparación de todos los días. Yo creo que ya sacando cuentas ahí por semana eran casi 200 picheos que tiraban el bullpen para venir a prepararme para esos momentos de hora cero y no fallar arriba del plato, ¿verdad? Sino fallar en las esquinas a bola, no fallar de la esquina al medio, que es donde en realidad nos batean. Cuando nos equivocamos para el medio es cuando nos van a dar un batazo todo el tiempo. Y le decía José Ra, Chicken, Sid Monge, ¿no? Tantos años con Venados y le tocó una tremenda generación de lanzadores como él, como coach de picheo, y que pues ahorita que lo mencionas también se nos viene a la mente, ¿no, José Ra? Bueno, Sid Monge, que él fue, que batalló en su carrera porque pues él de Agua Prieta, Sonora, platicando con él, ¿no? Se fue a Mexicali, la familia, jugando básquetbol y después béisbol, lo draftearon y pues llegó a grandes ligas, pero sobre todo después de jugar mucho tiempo, el conocimiento que adquirió y la transmisión que dio a muchos peloteros. En una ocasión estábamos en Mochis, él como coach de picheo, y le decía, estaba alguien ahí sentado, ve a correr. No, ya corrí, corre más, ¿verdad? Porque tus piernas tienen que estar fuertes, ¿verdad? Entonces él lo hacía porque quiere ser como fulano, quiere ser como sutano, quiere ser esto, y ¿sabe lo que hacen ellos? Correr, trabajar y trabajar, ¿verdad? Eso es lo que tienes que hacer para ser un estelar del béisbol y más sobre todo el difícil arte del picheo. Pero yo pienso cuando vino eso del designado, Ernesto, José Luis, también fue una parte muy importante en el noveno bat, que era el lanzador, ¿verdad? Entonces yo pienso que eliminar eso para que el lanzador no bateara por aquella situación que un golpe en las manos, en el brazo, en el hombro, un pelotazo que te podía alejar ya, salir del juego. Y pues también para el béisbol hacer más carreras, los bateadores y lo demás, pero creo que fue una situación en lo particular acierto de que ya el lanzador se dedicara a lanzar y no a batear por aquello de una posible lesión, José Luis. Exacto. Eso era más que todo, ¿verdad? Que nos cuidaban a nosotros por el trabajo que hacíamos. Recuerdo que no nos dejaban ni batear práctica. Era raro el manager que nos daba oportunidad de batear práctica así, porque pues nos querían tener para el juego al 100%. No podíamos estar inventando allá bateando y que alguien muy temprano batear, no, porque tenía que estar al juego al 100% para lanzar. Es más que todo ahí donde se cambió todo eso que dice José Ramón, porque pues lo que quería hacer era tener lanzadores frescos, ¿verdad? No lastimados y preparados para hacer el trabajo de cada quien. Y créeme, o sea, había veces que nos íbamos a batear ahí y de repente nos poníamos a jugar long ball unos con otros y pues sí, le dábamos lejos, la sacábamos, pero llegaba el manager, ¿quién está bateando los pitchers? Inmediatamente, dejen de batear, nadie va a batear más, y nos paraban inmediatamente. Chequen, tú eres y te has sido ídolo para muchos jóvenes, para convertirse en pelotero, para hacerse pelotero profesional. Pero ¿quién fue tu ídolo? ¿Quién fue tu inspiración para tú ser lo que eres el día de hoy? En aquellos tiempos, ya me tocó en los 80s ver a Fernando Valenzuela, cuando era la Fernando Manía. Me tocó ver, que no se me olvida, lanzar a Mercedes Esquer, un juego creo que fue contra Venezuela, en una serie del Caribe del 85, que es lo que me acuerdo. Mercedes Esquer, Ricardo Solís.
de ellos, ¿verdad? De ellos, yo fue donde me empezó a nacer el béisbol, donde veía a mi ídolo Fernando Valenzuela y desde ahí fue cuando nació, porque yo recuerdo que jugábamos en la calle y cuando iba a lanzar yo así, que estábamos jugando y se prepara Fernando Valenzuela, decía yo mismo, ya iba el lanzamiento para home y ya, pues ya era batazo, ponche, lo que fuera ahí, pero pues todo el tiempo yo pensando en Fernando Valenzuela. Chiquen, pues agradecerte por estar el día de hoy aquí con nosotros en este programa de Historias Infinitas y tú siendo parte de esas historias del equipo de los Venados de Mazatlán en su 80 aniversario, campeonato, Serie del Caribe, como ya lo mencionabas, y ahora lo que el público puede conocer un poco de ti. José Ra, llegamos al final del programa. No, pues agradecerle a José Luis su espacio, su tiempo por allá, sabemos que anda ocupado, pero sobre todo el cassette se revive, José Luis, de esos momentos agradables que pasaste como pelotero profesional con Mazatlán, en otros equipos en el verano, y pues es una historia excelente que has logrado y sobre todo pues ahora transmitiendo tus conocimientos a los chamacos, y eso pues yo creo que el béisbol, tu vida, José Luis. Así es, mira, platicar con ustedes, Ernesto, José Ramón, ya muchos años conociéndolo, a Ernesto no tenía el placer, pero mucho gusto. Les agradezco la invitación aquí a su programa. Créanme que me hacen un día feliz, la verdad, porque el recordarse de uno, de tanta historia que hizo uno, de tanta entrega que tuvimos en el equipo, eso me hace sentir bien, ¿verdad? Que se acuerden de mí y que sepan que en el momento que ustedes requieran, yo estoy a sus órdenes, nos ponemos de acuerdo y cuando guste les damos otra plática. Perfecto. Hay muchas cosas que contar, hay muchas cosas que se recuerdan todavía bonitas. Oye, decía el Cananea Reyes, es mental el calor, así es que es mental allá el calor en San Luis. Aquí es mental, José Ramón, que y escogimos vivir aquí nos tenemos que aguantar. Exacto. Chiquen, muchas gracias, un gustazo que nos puedas acompañar, te agradecemos y nosotros con esto llegamos al final de Historias Infinitas con la presencia el día de hoy en el programa que usted pudo ver. Nosotros no lo tuvimos aquí, pero lo tuvimos enlazado a José Luis el Chiquen García, un histórico de los Venados de Mazatlán y un histórico de la pelota del béisbol mexicano y no se diga en el invierno. José Ra, muchas gracias también. Ernesto, un placer y estamos en contacto unos días más. Perfecto, muchas gracias, nosotros nos despedimos. Continúe con todo lo que le ofrece Venados y sus redes sociales porque hay que estar muy pendiente en las promociones que tienen hasta ahorita.